Buenas tardes. Gracias a los que habéis venido a este acto. Yo no me suelo enrollar mucho, solo voy a contar un poco de cómo hemos llegado hasta aquí. Yo conocí a Lolo cuando hice una exposición en el Centro del Clima y bueno, él me cayó bien a mí, eso era fácil, ¿no? Lolo caía bien a todo el mundo. Al revés era un poco más difícil y yo creo que a él también le caí bien y aquel mismo día habíamos ya preparado una pequeña historia que quería hacer con un alcalde, el alcalde 2.0, y me decía que cuando hubiera una reivindicación o tal, pero bueno, quedó ahí. Y después este año coincidió que Laia, su restauraba un mural en Santa Lucía, el 18 de julio fue. Yo sí. Es que es difícil de olvidar el 18 de julio, por un rojo, vamos, digo. Bueno, el caso es que estuvimos charlando y bueno, ella me cayó bien a mí, si yo le caí bien a ella, lo tiene ella que decir. Y luego me invitó, creo que sí, porque me invitó a la presentación del último libro, Carbonillas, y estuve allí y bueno, y preparamos este acto, estuvieron de acuerdo en Santa Bárbara. Lolo estaba muy relacionado con esta zona nuestra, ¿no? Y si podéis leer los libros ya veréis que habla mucho de Llombera, de Ciñera habla de la Bujaeda, en fin. Pues nada más, este es el prólogo, le voy a pasar la palabra a Laia. Muy bien, Toño. A ver, sí. Hola. Bueno, yo soy Laia Redondo, soy hija de Lolo, el dibujante, y como Toño, en el homenaje que le hicimos a mi padre el 24 de octubre, que fue cuando hizo 2 años de su fallecimiento, pues como se puso en contacto con Mures para organizar este evento de presentar los cuentos de Carbonilla, que ya los habíamos presentado en homenaje a mi padre y nos habíamos conocido, como había dicho él, restaurando yo el mural de Santa Lucía, que tiene mi padre aquí también. Pues bueno, pues nos pusimos todos de acuerdo y llegamos a la conclusión de reunirnos, y aquí Fulgencio, Marina, este chico que nunca me acuerdo cómo se llama, Rodrigo, esta chica tampoco sé cómo se llama. Monse. Bueno, porque están sentados en una mesa también, digo. Aceptaste el 50%. El 50%. Y bueno, y yo soy Laia, entonces ya es más del 50%. El 60%. Bueno, yo, como tal, pues decir que la primera parte de esto, que son los cuentos de Carbón, que es el librín negro que hay allí, pues se hizo cuando mi padre estaba en vida. Yo le eché una mano a hacer las ilustraciones, bajo sus órdenes y todo lo que él me decía, que cómo tenía que ser. Entonces, bueno, se presentó al poco de fallecer mi padre. Creo que quedó pendiente tu prólogo, ¿no? En ese librín. Y bueno, la segunda parte, pues quedaron unas historias pendientes, que Manuel Cortés, el escritor, que no puede estar hoy aquí, y le mandamos todos un beso, yo creo, fuerte. No puede estar hoy aquí, pero gracias a él, pues tenemos la segunda parte, que serían los cuentos de Carbonilla, que no es que sea una segunda parte, es como un poco la continuación, pero porque sobraron unas historias o quedaron pendientes una serie de historias pues que no podían quedar en el aire, y Manuel Cortés pues le puso bastante empeño, junto con Marina, con Fuli y yo, que hice las ilustraciones, que algunas son de Lolo, porque me parecía buena idea que muchas de las ilustraciones, o algunas, pues siguieran siendo de él, porque es su esencia. Aparte de la portada, que lo único que hicimos fue cambiar, pues hacerlo a la inversa, en vez de negro en blanco, y los dibujines pues al revés. Pero bueno, todos los dibujos de la portada son dibujos de mi padre, y lo quisimos mantener así, ¿verdad? Pues porque, bueno, si no rompíamos un poco la portada y un poco la esencia de él. Quedaron unas cuantas historias menos, porque yo creo que antes eran 30, siempre se me olvida, las cuentos de Carbón son 32 o 33, y esta yo no sé si ya eran 20 algo, 23, es que ya se me olvida un poco el rollo. Ilustraciones yo creo que hice 22, aunque en alguna no hice ilustración porque era un poco a lo mejor parecido a otra, la historia o tal, pero bueno, en principio creo que hice 22. Son muy chulas, ¿vale? Que molan mogollón.
Y hemos quedado un poquitín de acuerdo en decir, bueno, pues en vez de leer un poco cada leyenda o tal, pues bueno, yo voy a decir que, bueno, me gustan unas cuantas, pero una de mis favoritas es la del guaje de Carbonilla. Que ¿de dónde era el guaje de Carbonilla? Sí, me pillas. Eso luego lo miramos. Lo miramos. El guaje de Carbonilla además me mola un montón porque el dibujo sí que es mío, en algunos añadí cosas de mi padre, pero el dibujo es mío y me prestó hacerlo porque cuando lo leí me pareció súper sencillo, pues bueno, cuando haces una ilustración tuve que leer mucho las historias, ¿no? La tuve que repetir la lectura unas cuantas veces, pero esa en concreto me resultó sencilla porque lo explica bastante bien, el guaje de Carbonilla. De Toreno. ¿De? Toreno. Toreno. Es un niño que cuando era pequeño pues le gustaba mucho la minería, quería ser minero, lo cuento así muy por encima, ¿vale? Porque luego ya, pues, si queréis lo leéis. Y bueno, pues yo creo que además hacía adivinanzas, el chaval le gustaban las adivinanzas y en el recreo del cole pues le prestaba pues visionar a los mineros o hacer como que es minero y ese tipo de cosas. La historia es que el guaje de Carbonilla, pues lo del que decíamos ahora, el turullu, era el turullu, que es la sirena que tienen los mineros para cuando tienen algún problema, ¿no? O pasa algo, bueno, me tendréis que corregir porque yo de minería... ¿Cuándo? Sí, cuando el turullu es... Cambio de turno. Sí, bueno, es como la sirena, ¿no? De allí. Pues el guaje de Carbonilla es el único que escucha el turullu. Escucha el turullu y tal, y pregunta a los demás y él, pues nadie lo escucha. Entonces el chaval se sube al campanario y toca las campanas. Entonces todo el mundo, pues te imaginas, si te pones en situación, pues te imaginas y dices, hostia, ¿por qué tocan las campanas? Y solo suenan cuando se muere alguien, ¿no? O cuando es domingo, yo creo. Más o menos. Más o menos. Y como los mineros estaban currando y pues ninguno en verdad estaba viendo que hubiera ningún peligro, pues el guaje de Carbonilla venga a darle al campanario. Creo que se saltaron, si no me confundo, pues como una especie de... no me acuerdo, que es como un auto... Como que se saltan esto del gas para que, pues, si tienen algún problema, ahí no se me acuerdo ahora. El risómetro. Eso es, sí señor. Eso es. Repítelo, por favor. El risómetro. El risómetro. Bueno, el caso es que salen todos los mineros de la mina sin que pase aún nada. Entonces, cuando están fuera, hasta que sale el último, pues todos dicen, joder, ¿qué ha pasado aquí si no ha pasado nada en verdad? Y cuando justo sale el último, pues se derrumba la mina. Entonces, claro, el único que escucha el turullu es el niño, pero gracias a él, pues se libran todos los mineros, con lo cual al final el chaval, pues es una leyenda, ¿no? ¿Veis mi favorita? Pues porque es un niño, porque seguramente que hubiera muchos niños que les gustaba la minería o ser mineros, y es una de las, vamos, me gusta mucho esa y alguna más, pero bueno, para que sepáis que es mi favorita, y que me gusta mucho estar aquí hoy con vosotros, y que nada, y que se lo paso a full. Que yo... No. O a Marina. Marina, ¿qué? Lo he contado muy rápido, igual no os habéis enterado de nada. Esto es como la pelota caliente, ¿no? Es como, ¿y ahora? Bueno, desde la editorial Mariposa Ediciones, sobre todo lo que queremos agradeceros es que nos invitéis a celebrar Santa Bárbara con vosotros. Al final, todo leonés tiene familia, raíces o amigos que han estado en la mina. Entonces, esta aventura que hemos continuado gracias al ímpetu y la cabezonería de Lolo, que insistió muchísimo en que quería hacer cuentos del carbón y que tenía que salir y que se tenía que hacer, y que seguro que hubiera insistido muchísimo más también en cuentos de Carbonilla, y que como su hija, porque es que no podemos negar que es hija de Lolo, se deja dibujos sin hacer como hacía su padre. Entonces, el tema es que hicieron una labor tan grande que qué menos que acercaros a vosotros, que realmente sois quienes lo valoráis, esas historias que son pues nuestras raíces, ¿no? Las historias de las entrañas de nuestra tierra. Tanto en Cuentos de Carbón, como hablaba Laia, como en Cuentos de Carbonilla, se recogen un montón de historias llenas de folclore. Algunas son más fantasiosas que otras, pero siempre intentan dar voz a esta gente que Lolo, bueno, y que fue también, porque iba muchas veces con él, se encontraban por los pueblos de León, y que por aquellos bares maravillosos o en la plaza de cualquier pueblín nos contaban, ¿no? Y que son más de, yo creo que 6 años recogiendo esas historias
y que tengamos aquí esos dibujos de la mano de Laia 2 años después todavía es como un regalo muy grande. Entonces, valorad eso y sobre todo, si tenéis alguna historia más una vez que los leáis y nos las queréis contar, pues sería genial, porque hacemos un cuentos de, no sé, ya tenemos Carbón y Carbonilla, algo se nos ocurrirá, pero hacemos una saga, porque al final las minas se cierran, ¿no? Y es una pena que esa tradición tan grande que ha existido se pierda con ellos. Yo del primer Cuentos de Carbón me acuerdo mucho del Agarrapelos. No sé si aquí lo teníais como personaje, pero mi abuelo que estaba en la mina, estuvo en San José y en la de Matallana, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, él siempre me hablaba del Agarrapelos. Y cuando me trajo los cuentos y me dijo, Marina, mira a ver si te gustan y si podemos hacer algo, y leí el Agarrapelos, fue, jo, el abuelo, ¿no? Como diciendo, pues ¿por qué nuestros guajes tienen que perder? ¿Por qué los rapaces de hoy en día tienen que perder todos esos personajes mitológicos y no tan mitológicos que al final muchas veces eran quienes salvaban las historias y los viajes de ida y vuelta, ¿no? Entonces, no os voy a contar historias, sí que es verdad que tanto lo ha dicho Laia como lo ha dicho él, hay una historia en concreto además, que habla sobre Ciñera y que a mí me encanta porque hablar de brujas y de la montaña a mí es de las cosas que más me pueden gustar en esta vida, pero que no os quiero adelantar porque sería destriparos algo tan bonito que prefiero que lo leáis en la cocina en casa, ¿no? Y lo disfrutéis de la manera en la que realmente se merece. Así que en vez de eso os he traído una pequeña cocina que escribí ayer para mi abuelo y para todos vosotros, ¿vale? A ver si la encuentro, porque la había dejado abierta, pero la cerré, porque eso ha sido guay. Más que nada porque es muchísimo más corto que leeros los cuentos ahora. Guay, tengo cobertura, esto es maravilloso. Dice así. Si no tienes cobertura y está aquí el alcalde, la tenemos para. Pues reivindicaríamos. Preparamos un lío de la Virgen María. Bueno, dicho lo cual, se titula Eco de la Mira. En las entrañas de la tierra, el aire es denso, pesado. La oscuridad es un muro que envuelve las almas y los pasos. Allí donde el hierro se esconde, el sudor se convierte en sombra y el silencio es más profundo que el rugir del viento en la montaña. Los mineros bajan al abismo, sin más luz que la del candil en sus manos, y la esperanza se mide en grietas. En cada golpe de pico, en cada aliento que se pierde en la neblina, hay un corazón que late firme, un legado que no se borra. Mi abuelo, con su bicicleta, era uno de los que se adentraban en la oscuridad. En su mirada llevaba la mina y a sus 3 hijas les enseñó a valorar la vida en cada grano de tierra, en cada paso firme hacia el día siguiente. Yo creo que esto vosotros lo entendéis mejor que yo. Bueno, pues nada. Dice, hablas tú, pues habla tú, claro. Como el autor no vino. Bueno, nada, pues muchas gracias por... Pobre Manuel. Pobre Manuel, ya que... Manuel está de corazón con todos nosotros, que hubiera querido venir, vamos. Seguro que quería estar. Nada, un placer estar aquí el día de vuestra fiesta, felicitaros el día de la fiesta. Y para tener aquí en la mano algo de las cosas que perpetuarán la mina, que son las historias, y que es una forma de perpetuarla mucho más noble y mucho más digna que como parece que la quieren perpetuar la justicia, que es no sacando nunca la sentencia del último accidente que hubo aquí, que debe ser así. No querríamos que fuera así como sigue viva la mina, ¿no? Sino con historias como lo de los cuentos de Lolo y Manuel, en el que Lolo es un pozo sin fondo siempre, es un pozo sin fondo en cualquier cosa e incluso muchas veces ni sabemos de por qué lo es. Por ejemplo, Laia ni se imagina que es que el niño del que tú hablas es Lolo. ¿Qué es Lolo? Hombre, 1000 veces hablado. Era un niño que no es de la mina, pero está fascinado por la mina porque nació
aquí al lado y está rodeado de mineros, pero él es hijo del ferroviario. Es hijo del ferroviario, pero las historias que ve cada día, que escucha cada día, que le fascinan cada día, son las de la mina. Y él quiere ser niño minero. Es una historia que siempre contaba. ¿Es por la que más me gusta? Claro, claro. Es que la genética funciona igual que funcionaba en él, que tenía metida en la cabeza la historia de su parte familiar en Toreno. En Toreno. ¿Y por qué es de Toreno el niño? Vaya tela, ¿eh? Vaya tela, Alaya, vaya tela, hostia. Que no atamos hilos ni para Dios. Que no. Hay que atar cabos siempre y tal. Es que Lolo, las lecciones... Lolo fue una lección permanente de vida, os lo juro. Para mí es como un referente muchas veces... Bueno, yo, al margen de que sigue vivo, o sea, que Lolo sigue vivo es una evidencia, estamos hoy en la presentación, pero es que cualquier día que mires, ¿no? Yo hoy os cuento el día, estoy en casa, me van a llamar los propios de la alcaldía, la municipalidad, le llama a la autoridad y tal. Bueno, llama a la autoridad. A ver, que estamos haciendo la decoración de Navidad. ¿Dónde está aquel dibujo que te hizo Lolo hace no sé cuántos años para poner en el campanario? Dije, pues no sé, pero tengo el que me hizo Laya para el pregón de la feria de este año y tal. Hasta que apareció el dibujo de Lolo, que como pasa siempre con los alcaldes, usted perdone, lo tenía él, pero creía que lo tenía yo. Lo tenía él en un almacén municipal. No, y bueno, digo, joder, Lolo, voy a una cosa de Lolo, me sale Lolo, me llaman por teléfono justo cuando iba a coger el cruce, pum, se acaba. Vuelven a llamar, dije, hostia, ¿quién será? Paro para cogerlo y cuando miro para la derecha me doy cuenta que estoy delante del apeadero del tren y detrás está un dibujo de Lolo allí mirándome. Tal, dice, full, mira a ver lo que dices, cabrón, tal, ¿no? Y llego aquí y esta conversación, como lo anterior, todo es real, pero llego aquí y dice, llaman por teléfono a Laya. Y bueno, habla y tal, dice que quieren los de Celadilla, no me dejaréis mentir, que quieren los de Celadilla, que como no hay nada de Lolo, pues lo van a recuperar el tío Gary poniendo 4 murales de Lolo. Y dice Mures, sin ningún tipo de ironía ni nada, eso es mucho trabajo para ti, Laya, llama a tu padre. Que te ayude. Dice, llama a tu padre que te ayude. Creo que me ayuda, ¿eh? Que no. Dice, llama a tu padre que te ayude. Lo cojonudo es que Laya no se... tal, dice, es verdad. Es verdad y tal, ¿no? Es lo que nos reúne, estábamos mirando las botellas. No se me olvida porque estaba con él un día en Matallana y es una de esas bromas que a él le quedó para siempre como gracia. Estábamos en Matallana y llega el viajante del vino, que se lo contaba Muri, llega el viajante del vino, posa unas botellas de vino allí encima del mostrador y bueno, y un paisano que estaba allí, que yo lo conozco, que es pintor, que no me habla porque estaba todo el día contándome que tenía que contar una vez que fueron a un bar de estos con luces lo que les pasó, que cerraron y los dejaron dentro por no aguantarlo y tal. Y los tuvieron que ir a buscar. Y dice, tienes que contarlo. Y el día que lo conté, dice, te retiro la palabra, lo ha leído la mujer. Hostia, pero tú estás absolutamente... Y decía la chica del bar, decía, Picalín era donde iba por venir. Decía, la del bar, que es un bar que a Lolo le gustaba, porque se llamaba... ahora ya no, ahora es el Minero, curiosamente, pero se llamaba Bebe Más. Entonces, cuando me ibas a salir, la chavala del bar encendía el luminoso, mirabas y decía, Bebe Más. Espera que volvemos, ¿no? Y entonces, pues entra, deja allí el vino y este paisano, el pintor, que coge la botella, empieza a mirarla, acerca, la aleja y dice al viajante, ¡hostia! Pero esto pone aquí hecho en San Andrés del Rabanedo. Dice, ¿pero dónde tenéis uvas en San Andrés del Rabanedo? Oye, el viajante ni se inmutó, como Laya cuando le dijo, llama a tu padre.
ni se inmuta, mira para él y dice, en Leclerc, las que quieras. Dice, te traen camiones. Digo, ¿ves cómo puede hacerse vino en cualquier parte? Eso era el milagro que contamos, que todas estas cosas luego las convertía en chiste del día, porque los mejores chistes de Lolo los vivía, ¿no? O sea, yo me acuerdo un día que volvíamos de un taller, Lolo, Juárez y yo, conducía a Juárez, Lolo se durmió y yo iba allá atrás intentando acabar con el portátil, cosas que tenía que hacer, y de repente, lo de siempre, pega a Juárez un frenazo. ¡Fua! Dice, hostia, Lolín, Lolín. Lolo dice, estos árboles no me suenan, no sabía cómo decir que se había perdido. Dice, estos árboles no me suenan. Y se queda Lolo mirando. Y dice, tira un poco para adelante. ¿No? Tiramos un poco para adelante y pone, veníamos de Ponferrada para León, y pone Nistal de la Vega. Me cago. Dice, hostia, que nos perdimos. Bueno, ya empieza el lío, conduce tú, full, que tenían que ponerse a hacer el chiste, uno para el diario y tal. Curiosamente, el día siguiente el chiste era muy parecido, el de los dos. El de Lolo era dos que van en el coche, uno conduciendo, y había un cartel que decía Segovia, ciudad monumental. Y decía el que iba al lado, te lo dije, que me cogiste mal el cruce de Michaisa. Que era cuando había problemas en el cruce de Michaisa. A veces cuando le decían a Lolo, vaya imaginación, decía, no, claro, que me dormí y tal, ¿no? Debo decir que el milagro es que está ahí porque es una biografía y una vida, y sí que es cierto que lo del carbón y la Carbonilla en la segunda era un poco su mundo, era un poco su mundo, era el que más consideraba cercano, no solo por haber nacido en Buen Suceso, porque era como el más... Él siempre estaba luchando por León, y entonces casi le ha pillado toda la vida, pues, y le marcó muchísimo la Marcha Negra del 92, que yo la hice andando con los mineros, y entonces cada día le tenía que llamar al final para decir un poco lo que había pasado y tal, ¿no? Recuerdo que, claro, llegamos a Valladolid y las cosas son como son. Valladolid fue el momento más emotivo de toda la marcha, con mucho. ¿No? Yo no sé la cantidad de gente que podía haber en la Plaza Mayor de Valladolid, y cuando los mineros pues, se arrodillaban, que era lo que hacían al llegar, se ponían los cascos y cantaban el Santa Bárbara, se hizo allí un silencio que yo vi alrededor mío llorando a muchísima gente de allí. Entonces, cuando llamo y digo, Lolo, hoy, joder, lo de Valladolid y tal, cuando me doy cuenta digo, colgó. Y al día siguiente el chiste decía, Valladolid recibe a los mineros, tal, y ponía debajo en pequeño, pues si pasó, ¿qué le vas a hacer? El tema no se le podía tocar. Claro, porque es que a veces otra parte del chiste era algunas frases que ponía abajo, a veces en pequeño, muchas veces era pues una dedicatoria a alguien o no sé qué y tal. Yo recuerdo una, el cabrón, que nos costó un colaborador, porque había un hombre fascinante, José Calvo Crespo, de Juarilla de las Matas, que todos los días, este hombre había trabajado, todo era curioso en él, había sido el guardián de la finca de la Mujer de Fraga, la Mujer de Fraga es de León y tiene una macrofinca al lado de Sagún, y este hombre que era de Juarilla, su trabajo había sido ser el guardés o lo que sea de allí, de aquella finca, ¿no? Que es el que contó el misterio de que Fraga cojea desde que una vez que fue a cortejar a la mujer en bicicleta, que sería hábil para otras cosas, pero en la bicicleta torpe se metió una hostia en que quedó cojo para toda la vida, vamos. Allí y tal, ¿no? Bueno, pues este hombre
llevaba desde que tenía 19 o 20 años anotando todos los días en una libreta el tiempo que hacía el día. Pero no el tiempo, hoy llovió o no llovió, no. De 8 a 10 de la mañana niebla, de 10 a 12 abrió la niebla, llovió un poco, 20 grados, todo. Y luego ya jubilado, su entretenimiento era, mira, que yo le llamaba, le decía, José, llevamos 30 días con niebla y tal, y ya decía, ya pensé que me ibas a llamar, como en el 42, el 53, el 64 y no sé qué. Yo decía, el 12 de enero estalla el sol, hasta ahí ya venía uno. Y cada día, y escribía versos, poemas, de 2, de 2 no, pero de 4 versos, de 8, de 12, y nos los mandaba. Y entonces en el periódico nos venía muy bien, porque en la página que iba al chiste, iba rodeando al chiste de Lolo las cartas al director. Entonces, cuadrarlas era un trabajo, porque el chiste lleva una medida fija y las cartas, pues cada uno mandaba lo que quería, ¿no? Entonces, metías una, metías otra, y ya decía el de maquetas, falta un José Calvo de 6 líneas, de 8, tenía de todo. ¡Pum! Entonces Lolo, el cabrón, se dio cuenta que salía el chiste y siempre a mano derecha, a la orilla del chiste, un poema de José Calvo. Y un día cogió, dibujó una pistola pequeñina abajo en la esquina y puso, dispárese en caso de poema de José Calvo. que se indignó y no volvió a mandarnos ni otro. Y decía, le llamo, José, que lleva 3 días, no sé qué, nevará. Dice, que te lo diga el dibujante, que están listos. Ya no lo sabía, ¿eh? Hostia. Nada, lo arreglamos. Como yo le había hecho un reportaje de lo de... Lo arreglamos. Dice, sí, hombre, siempre lo arreglaba. Ese es el mayor milagro de Lolo, siempre lo arreglaba. Le había hecho un reportaje de lo de los cuadernos y el tiempo y tal, porque era muy curioso, y de lo de la finca, que todavía lo utilicé en este libro de Casas con Historia, pues fue Lolo, le hizo una caricatura. Dije, trabájatela, porque si ahora no le gusta la caricatura, no, trabájatela. Entonces, bueno, más que una caricatura, un retrato muy realista, muy tal. Se lo llevamos para allá y tal, y el paisano se quería hacer el duro, y tal, pero claro, le emocionó la cosa, ¿no? Pero claro, por dejar un tal, le dice la mujer, mira qué cosa tan guapa te trajeron, y dice, ya, sin marco. Dije, bueno, anda, trae para acá. Eso ya no. Trae para acá, que lo llevamos a Sagún y tal. Y cojo y le digo y se lo llevamos a una tienda que había allí en Sagún, en la plaza. Le dijimos, ponle el marco y tal. Bueno, ¿qué costará? Dijo, no sé y tal. Bueno, él conoció a Lolo como en todos los lados. Dice, es tuyo, Lolo y tal. Y dijimos, mira, vamos a hacer una cosa. Déjalo ahí, ya vendremos por aquí. Y si no, la corresponsal que teníamos entonces, Cristina, te lo paga. Y ya eso y tal. Pero tú cuando venga él por él, dile que 2000, lo que sea y tal, ¿no? Y va al paisano, un dibujo que me han hecho que lo dejaban aquí, dice, 2000. Chinao ya. Dice, déjelo ahí, que tengo que negociarlo. Y ya le dijo, no, cójalo, hombre, cójalo, que lo va a llevar y tal. Eso no lo sabía, ¿no? Y se suscribió al periódico para ver que se tal. Dice, se suscribió porque dijo, joder, estos señores y tal. Y es que esa era una capacidad de Lolo, que era revertir porque de entrada, cuando tú llegabas con él de noche a un pub, entraba alguien y decía, ¿quién es el macarra de aquí? Aquel. Entonces siempre había alguno que reñía, alguno que no sé qué. Al final siempre acababan los últimos, Lolín, vamos para casa, joder, y no sé qué, me acuerdo un día que son anécdotas que os cuento para que veáis el carácter y de dónde nace un poco la leyenda y por darle a lo que es el recuerdo de Lolo lo que merece. Una cosa se ha ido, no tiene solución, pero alegre, ¿no? Entonces un día estábamos en un pub que se llamaba el KGB,
el KGB, que muere se acordará, tal, y que íbamos porque a Lolo un día entramos allí y le dice la camarera, ya lo tenemos todo, el KGB, el espía, tal, y no sé qué tal. Bueno, y íbamos allí, estábamos allí y tal, no habíamos cenado. No se le olvidó a la camarera, comimos una máquina de pistachos, que habían 2 pistachos que metías 25 pesetas, una máquina entera. Tuvo que ir a cambiar monedas de 25 al balde al lado, venga, pistachos y tal. Porque estaba riñendo con uno que los autobuses y Morano era la hostia, el mejor alcalde y tal, y Lolo había hecho un chiste con, que era el día que empezaban los autobuses a no tener que apearte. Antes tú montabas en el bus, decías a San Mamés, llegabas a San Mamés a la puta calle, fuera, tal, ¿no? Pero entonces no, llegó, sacabas, deme billete, te sentabas allí y no te mandaban a apearte. Bueno, y el paisano, porque mira lo que hizo con los autobuses, porque no sé qué, quita una moronca de la Virgen, y salíamos a las 7 de la mañana o las 8, por ahí. La camarera dijo, ya esto no va más, salíamos y cuando salíamos pasa el autobús. Y le dijimos al guaje, tú que tanto el autobús que no cobra para el autobús. Nos sentamos atrás, oye, nos dormimos los 3 y a la 1 viene el paisano, dice, yo cambio el turno, ustedes siguen aquí. O se apean también aquí. Y otro amigo que tienes para toda la vida ya, ¿no? Eso, sí, decía, joder, decía, allí dormimos como Dios en el autobús, con calefacción. No se fumaba ya, hostia, ¿no? Sí, bueno, aquello era una cosa maravillosa, ¿no? Bueno, no, lo que quería era con esto venir a lo de la obra es una historia que Lolo llevaba dentro. Y en todas las historias, en esa en concreto, yo ya lo habíamos hablado alguna vez, y él le hizo, esa es una historia del Bierzo. Pero él quiso poner toreno porque su raíz minera es toreno. Él quiso, y Manuel, que hice la broma al principio, no está por razones de ultra, ¿cómo se llama eso? De causa mayor, tiene un chaval ahí en una pelea por la vida jodidísima, jodidísimo. Un chaval que es además un encanto de niño con 16 años, debe tener, o 14 para 15 y tal. Y lleva ahí una pelea, vino a lo de León ya haciendo un esfuerzo, están en Madrid, allí a pie de cama y tal. Pero yo creo que solo Manuel podía recoger, porque tiene esa capacidad, es un tipo que, para conocer también, es médico. Es un médico antiguo, médico humanista, que sabe que la curación no está solo en la penicilina. Eso lo sabe, lo practica, y escucha, y va, y viene, y mira, y llama al paciente, y la hostia y tal. Y con Lolo iba a todos los sitios, y él solo miraba. Lolo iba, buscaba al minero que contaba esta historia, buscaba al paisano de la zona que contaba la otra y tal, y Manuel escuchando. Y escuchando a Lolo, y escuchando las palabras. Y con esa sensibilidad cercana, al final hizo estos 2 libros que yo sé que solo los podían hacer Lolo y Manuel, que yo les gastaba la broma porque hay un dúo de flamencos andaluces que se llaman Lolo y Manuel. Y cuando llegábamos a los sitios, a algún sitio que tuve el privilegio de ir con ellos, decía, aquí estos que vienen a dar un concierto por la noche, Lolo y Manuel, y está yo que soy el que los presento. Y Manuel lo aguanta todo, tiene una cintura acojonante. Le puedes decir lo que quieras y tal, porque lo absorbe todo, y luego lo procesa, lo cuida y tal. Y bueno, como os contó Marina, es cierto que yo quedé, teóricamente, dice Lolo, que yo quedé de hacer el prólogo de la primera edición. Quedó ahí. Entonces, cuando llama Marina, oye, que ya tenemos el libro cerrado, tienes el prólogo hecho, ¿qué prólogo? ¿Qué libro? Cuentos de Carbón. Ah, eso sí sé que lo estaban haciendo, pero hago yo el prólogo. Siempre dijeron que sí, que el prólogo era tuyo y tal.
Entonces llamo a Manuel. Oye, Manuel, ¿tú me pediste el prólogo? No, quedó Lolo de pedírtelo. Dije, no me expliques más. Quedó. Dice, pero me lo pidió. Digo, llamé. Dice que sí, ¿no? Sí, Él sí. decía No, que sí. dijo que sí, pero después ya le llamo, Lolo, ¿tú me pediste el prólogo? Y ya dijo, creo que sí. Digo, ¿pero cuándo? Dice, igual algún día de esos que salimos a tomar unas copas. Digo, va, ya sí, claro. Digo, el día Nochevieja a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana y ya notaste, esto está pedido, ¿no? Pero igual que él hacía siempre, que nunca se enfadó definitivamente con nadie, bueno, nunca se enfadó con nadie, pero definitivamente, sí. Si un día tenía la más mínima movida, solo quería volver a encontrar a ese para solventar aquello. O sea, solventar aquello porque es el ser más blanco que existe. O sea, cuando va David a estos actos siempre cuenta lo mismo. Cuando presentamos una exposición, yo se la presenté en León, yo siempre me llevaba, él era la Pantoja, yo la madre. Viene conmigo, dice, presentamos la exposición, yo llevo al presentador. Yo le decía, habla. Cuando presentamos en León una de tiras, de 20 años de tiras, de tal, estaba todo Dios, allí, de todos. Me acuerdo que estaba hasta yo. Hasta tú. Y desde los concejales de derecha a izquierda y de la Diputación estaba todo Dios. Y yo les dije, si en alguna tira de estas veis un ápice de maldad, hacéroslo mirar porque está en vuestros ojos. No está en el dibujo de Lolo, que nunca había un ápice de maldad jamás, ¿no? Entonces, pues ese era el personaje que, como os digo, para mí era una lección de vida porque no decía nada, pero todo lo que hacía era una lección. Es decir, no hacía falta que te echara la teórica, la práctica era una lección sobre todo de tolerancia, porque hoy lo pasaría mal, porque llevaba muy mal la crispación, llevar la vida al enfrentamiento, nunca le merecía la pena y tal, ¿no? Y yo siempre recuerdo como lección de tolerancia, dice una anécdota con Juárez, que estuvimos, bueno, como lección de tolerancia en la época que la Crónica y el Diario andaban a hostias, sus dueños porque uno había sido jefe del otro y andaban con sus rollos y tal. Lolo y Juárez estaban cada día dando talleres juntos, ¿no? Con lo cual decía, mirar, esta es la parte. Y yo fui muchas veces con ellos a talleres, decía Lolo, yo tengo mucho jaleo, y decía Juárez, pues yo no hablo, decía, llama a Full, y él habla y nosotros pintamos y ya está, y vamos para allá, ¿no? Y estuvimos haciendo un taller en Sabero, en el Museo de la Minería, que fue el primer taller que hizo el Museo de la Minería para niños, que era hasta Navidad, desde octubre a Navidad, 2 días al mes y tal, ¿no? Y entonces íbamos los tres juntos, quedábamos en Matallana y allí dejábamos 2 coches y íbamos los 3 juntos hasta Sabero y tal. Y un día cuando volvíamos, pues conducía yo y era por noviembre, diciembre ahora, pero un día de perros, de estos de aguanieve, oscuro, que no se veía nada. No sé qué. Y subíamos por el valle, por la subida del Valle Sabero, y yo vi que 2 coches que cruzamos me dieron la luz. Y bueno, como ando todo el día por ahí, se lo dije a Lolo, dije, Lolín, hay vacas o perros o caballos o yeguas, algo por la carretera, y íbamos muy despacio y justo antes de llegar al Alto de Sotillos, unas yeguas allí a la orilla de la carretera. Estábamos allí despacio a verla, estaban para el otro lado, nosotros, y de repente aparece un coche de estos, un todoterreno, todo grande, todo 4x4, 8x8 por lo menos, la hostia, un cacho bicho, a 100 por hora allí, y claro, cuando llega a donde las yeguas no se le ocurre otra cosa que dar un volantazo. Pega un volantazo y yo lo veo que viene, ¡bum!, lo veo encima allí con aquellas luces que ni dio la corta ni tal. Lo veo encima, yo volantazo y para la cuneta. Paisano un frenazo, ni paró a preguntar, tiró, tal, no sé qué. Bueno, a la cuneta y quedé allí un ratín
unos segundos, acojonado, ¿qué pasó? ¿Estáis bien? Y Lolo dice, sí, sí, tal. Dice, Juárez no dice nada, pero de repente empezamos a escuchar allá atrás como de ultratumba. Juárez, no sé si lo conocisteis, era ultracatólico, pero que está bien, ¿no? Ni es malo ni bueno. Se levantaba y iba a misa a la Virgen del Camino a las 8 de la mañana para tener el día hecho, ¿no? Y entonces empezamos a oír, ¡ay, Virgenica del Camino! ¡Ay, Virgenica del Camino! ¡Ay, Virgenica del Camino! ¡Gracias, gracias, 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 Virgenica! Y unos besos a un escapulario. Digo, oye, Juárez, conducía yo. La Virgen del Camino, que haga lo que le dé la gana, conducía yo. Calla, 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 ¡ay, Virgenica, ay, Virgenica! Digo, hostia, pero ¿qué cojones la Virgen? Si además yo no creo. Ay, es igual, la Virgen da para todos y tal. Bueno, pasó aquello, llegamos, tal, con que al miércoles siguiente, que eran los talleres, llegamos a Matallana, llega Juárez, llegamos Lolo y yo primero, estábamos allí, llega Juárez con 2 escapularios, él ya lo traía puesto el suyo, de la Virgen del Camino. Ay, tomar, que estas carreteras... Y yo iba a decirle, ¿por qué no vas a tomar por culo? Y segundo digo, ¿por qué? Me eché una mirada a Lolo, que nunca miraba mal. Me eché una mirada, claro, quedo quieto, va Lolo, coge los 2 escapularios, se pone el suyo, me pone el mío, y dice, ¡hala, vamos! Y tal. Y luego cada miércoles les decía, mételo en la guantera. Cada miércoles, cuando quedábamos, que nosotros siempre quedábamos antes para tomar algo y tal, y para echar una parrafada, a poner escapulario. Yo lo tapaba ahí un poco, subía y cuando llegaba Juárez iba Lolo y siempre hacía lo mismo, tiraba, yo volvía a subir y para allá. Y el último día dice Juárez con toda la jeta, ¿viste? Ni un incidente en todo el taller. Tócate los cojones y tal. Pues claro, pero es que Lolo, que creía lo mismo que yo, tal, el respeto por las creencias de Juárez, dijo, ponte eso, ¿a ti qué te molesta? Ponte eso. Juárez que da gusto, y la teoría de Lolo del utilitarismo, era muy practicante del utilitarismo, nada te hace y si hace algo, me acuerdo que siempre le contaba yo la teoría de Mael, el de la tienda a mi pueblo, que con 90 años era el anarquista del pueblo. Decían ayer, pero sabes, en los pueblos, no sé qué, como está. Mael decía él que era anarquista, o sea, era anarquista al pueblo, tenía la tienda, con 90 años empezó a decir por Navidad, este año por las confesiones me voy a confesar. Y todos los guajes, Mael se va a confesar, hostia las confesiones, Mael se va a confesar. Joder, cuando fue para allá todos los guajes de la escuela, 25 entonces, todos los guajes a mirar detrás de él. Llegó para allá las confesiones aquellas que había en los pueblos, que ponían unos reclinatorios fuera, allí en la plaza y tal. Llega Mael para allá y dice, buenas tardes. Y le dice don Clemente, encima fue al más viejo de toda la contorna, tal allá, dice, buenas tardes. Y dice, todo serio, se dice Ave María Purísima. Y dice, mal, ha dicho que da. Y dice, bueno, dice, me dijo, ¿qué quieres? ¿Vienes a confesar tus pecados? Y dice, mal, no sé, no me líe y tal. Y dice el cura, bueno, para no andar con rodeos, dime tus pecados, dice Mael, para no andar con rodeos, todos, todos, incluido matar a un tío, todos. Y empezó el cura, hereje, que aprendimos que había una palabra que era hereje, hereje, marcha de aquí y tal. No, hostia, Mael, pero me absolvió ya, pero tú, dice, ¿tú a qué vienes aquí a confesar? Y dijo Mael, por si acaso. Dice, por si acaso. Dice, fíjate que ahora, si hay cielo y no ir por no venir aquí a este teatrillo, por si acaso. Entonces Lolo, que ya se lo contaba, decía Juárez, bueno, ya lleváis el escapulario, decía Lolo, por si acaso. Por si acaso. Pero al final lo que era una lección de tolerancia y de cercanía a la gente, con dos, digamos, destinatarios especiales siempre, que eran los niños y los viejos. Tenía pasión por los niños, por los viejos, los talleres.
no sé cómo, bueno, tú ahora que haces alguno, sí. ¿Cuántos años puedes aguantar así? Uno. Bueno, voy tirando. 1 y medio, así. Pero es que lo que hacía es complicado. Bueno, los talleres a las 5 de la tarde allí con el sol de la Virgen, no sé cuántos guajes, igual acababa a las 2 de la mañana. Y luego, siempre, cada poco me llamaba ahora, a las 3 de la mañana llamaba, pum, se acordaba, decía, hay una abuelina en la URSS, oh, tío, una abuelina en la URSS, que es que se me pasó, digo, ¿por qué me llamas a estas horas? Entonces, cuando sonaba el teléfono a las 3 de la mañana, María José, mi mujer, decía, cógelo, que o pasó algo o es Lolo. Era Lolo habitualmente, para 2 temas. O se acordaba de una mujerina que teníamos que ir, la de la URSS, para que luego os cuento una historia, ya para acabar, para que veáis cómo era la relación de Lolo con las mujerinas, que él decía, o para contarme un mote, porque estábamos haciendo un libro, el libro de los motes. Entonces, yo llevaba el control, tenía una lista, bueno, la tengo en casa, con los motes por orden alfabético. Entonces él estaba tomando no sé qué pueblo, le llamaban algo, y según se lo llamaban, fueran las 3 de la mañana o las 5 de la tarde, full, tenemos tal, bueno, no lo tenemos, anota. Y dice, ¿y qué significa? Claro, le decía a un paisano, ¿qué significa tumbacasas? Y dice el paisano, que sois más tontos que Dios. ¿Tumbacasas qué significa? Que es Florentino Pérez, el del Madrid, no te jode, ¿qué va a significar? Y tal. ¿De acuerdo? La última vez que me llamó, era más tarde que nunca. Ahí tal. Dice, full, tenemos fato. Hostia, le encantaba fato. Digo, no lo tenemos. Dice, ¿cómo no tenemos fato? Digo, pero ¿cómo? Dice, somos unos fatos, tío, pero es que somos unos fatos. Dice, tal. Claro, y entonces dice, es más, el libro se va a llamar de los nombres de los fatos. De los fatos, porque era el... Y no lo teníamos, porque como lo usaba tanto, porque él a todo Dios, este es más fato, este no sé qué, pues lo usaba tanto que no lo teníamos como mote, parecía una palabra, pero un día se lo llamaron en un bar y dijo, ¿a que no lo tenemos? ¿A que no lo tenemos? Y llamó, ¿no? Y ya para lo de las mujeres, la de Massimina, la de la URSS, que os decía. Esta me llamó también un día, había dado un taller en la URSS, que es un pueblo de Omaña que vivirán 10 personas en invierno, ahora menos, porque murió Massimina y la hermana Massimina tenía 98 años y la hermana 101 y bajaron murió Massimina y a la hermana, que son tías de Marta Prieto, la que fue directora del colegio del Instituto de La Robla y tal. Yo me recordaba cuando estaban las dos, que os he contado, estaban las dos, de un reportaje que vi una vez ahí en Cármenes, hasta hace 4 días veíamos la televisión asturiana, pues enfocábamos para Pajares y se veía mucho mejor que la otra y tal. Y en un reportaje de la TPA esta, en un pueblo por encima de Taramundi Fe, quedaban solo 2 paisanos, un matrimonio viviendo allí. Y la chavala que hacía el reportaje se veía que les quería preguntar que si moría uno, ¿qué hacían? Y tal. Y ya vueltas, y ya dice la mujer, que tenía 90 y pico años, dice, no, hombre, pregúntelo si ya lo hemos hablado. En el caso de que uno de los 2 muera, yo bajo pa' Vilés. Entonces yo, cuando veía a Massimina y a la hermana, decía, en el caso de que falte una de las 2, ¿quién baja pa' León? Y decía la vieja, yo. Bueno, pues esta me llamó, dice, la teníamos ya anotada, porque Massimina la característica que tenía a mayores de que le fue a un taller de Lolo en la URSS con 92 años, se le presentó en el taller allí, preguntando que dónde estaban los pinceles y tal. Y después pues le había caído un rayo, que no la había matado, y llevaba una cadena y una medalla, y el rayo fundió la cadena y la medalla de oro, la fundió, pero le dejó como un tatuaje aquí de la cadena y la medalla, para aquí abajo.
Entonces fuimos allí a verla y le dice Lolo, enséñale y tal, y la mujer me enseñaba la cadena, me decía, mire tal, enséñale la medalla, y dice la mujer, oye Lolo, que te enseñe a ti las tetas no quiere decir que se las enseñe a toda la provincia. Está diciendo, oye, una cosa eres tú, que joder, hay aquí una relación y tal. Y ya fue Lolo y le dijo, quieta ahí. Y tiraba a Lolo para abajo, decía, ¿ves la medalla y tal? Y decía la paisana, no mires para los lados. Bueno, yo miro nada más para la medalla y tal. Pero fíjate, la mujer que incluso, pues una mujer de 90 y pico años, decía, que te enseña a ti las tetas, decía Massimina y tal, ¿no? Bueno, pues todo esto era lo que nutría una cabeza, que decían, tiene mucha cabeza, la tiene, pero nutría toda esa cabeza de historias de bondad y de verdad. Y entonces escupía historias siempre de verdad, de bondad, de mucha ironía y una capacidad, lo del dibujo no hace falta que os lo cuente, por cualquier lado que vayáis ahí están sus dibujos. Y lo mismo que Laia lo va a tener que llamar, os voy a contar, porque como lo digo en el prólogo también eso, Laia no ha hecho ningún dibujo. Laia pues se pone allí, coge el dibujo, mira y dice, Lolín, a trabajar. Y en ese momento, espera un momentín, y la mano empieza a hacer dibujos conducida por una fuerza extraña, porque Lolo, que era organizador de la Feria del Esoterismo, eso lo dejó muy bien calculado al milímetro. Y nada más. Pues nada. Bueno, yo os voy a decir, ahora para acabar tenemos ahí un pequeño... Vale. De Leclerc, el vino. Es el vino, pero yo os quiero decir una cosa aparte. Nosotros siempre nos dicen que tenemos aquí muchos tesoros en la montaña, el Faedo. Sí. Nuestro tesoro aquí en Ciñero es nuestro cole. Entonces, a mí sí que me gustaría que, igual que hemos hecho hoy esta presentación, vincularlo de alguna manera con el gran tesoro que tenemos en Ciñera, que es un cole que se dice muy poco, pero en los últimos 10 años tiene el doble de matrículas que hace 10 años. Tenemos 49 niños. Pero yo te digo... El doble que hace 8 o 10 años. Entonces, a mí me gustaría hacer partícipes, como hacemos siempre, tanto en la Junta Vecinal, como en el AMPA, como en el Ayuntamiento, que yo le dais una vuelta, ¿eh? No, no tenemos que decir hoy yo te cuento... Pero nuestro gran tesoro es el cole, y la manera de vincular esto y de que llegue a quien tiene que llegar, que yo creo que a Lolo le gustaría también, es a nuestro cole, lo hacemos partícipe también, a las asociaciones de pensionistas que puedan participar. Pero yo te cuento... cerraríamos el círculo, ¿no? Yo te cuento una historia del cole. Yo con Lolo hicimos, cuando mis hijos fueron a los coles de aquí, al de Ciñera no, porque es el de infantil y les tocaba Villamanín, pero fueron a Villamanín, estuvieron en Pola los 3 y estuvieron en La Robla los 3, ¿no? Entonces, cuando estaban en Villamanín, durante 10 años, que van desde la mayor hasta que acabó, hasta el pequeño, hicimos una actividad extraescolar, Lolo y yo, que se llamaba Dibujo y Cultura Tradicional. La historia era que cada miércoles salíamos a conocer algo del entorno, ¿no? Entonces, pues empezamos por la colegiata, que le da nombre al colegio, que se llama Santa María de Arbas, pero luego a la Peña La Barregana, a la leyenda de la gotera, del cuélebre de la gotera, a la mina profunda, todo, bueno, todos los miércoles íbamos. Entonces, cuando hacía malo, que no podíamos salir, los chavales, cuando íbamos allí, la mitad de los chavales que se apuntaban más que a ninguna actividad, la mitad iban por el pueblo a preguntar qué es esto de la leyenda del cuélebre, qué es esto de no sé qué, y la otra mitad la dibujaban con Lolo, ¿no? Y con eso, al final de uno de los cursos, hicimos un librín con los dibujos y los textos, ¿no? Bueno, esa actividad extraescolar, curiosamente, la prohibió la dirección provincial. No eran conscientes de que nos daba igual que la prohibiera o que no. Nos lo dijo Manuel, que era antes el director de Villamanín, dice, no sé si os interesa saber que la dirección provincial ha prohibido vuestra actividad.
no nos interesa excesivamente saberlo. Vamos. Hablamos con los padres, ¿queréis seguir haciendo así? Seguimos. Y tal. Y al final de curso, la dirección provincial, la misma, de los librenes que hicimos, cogió uno por la sala profesores y nos llamaron para ver si lo podían presentar a un premio. Y dije, pues no jodas, no puede ser, esto es clandestino, esto está prohibido y tal. Querían presentarla a un premio de la Junta como actividad del colegio. Y dije, pues no se puede, la habéis prohibido, o sea, es lo único que nos podemos hacer. ¿Por qué te lo cuento? Porque es la vinculación del colegio, os hablaba de que los niños son tal, los colegios, daba talleres en los colegios, y lo pudimos estar haciendo años y años gracias a su generosidad. Venía incluso del Bierzo, pero no fallaba un miércoles ahí. Y eso que empezó con mal pie, porque yo les dije el primer día a los chavales, oye, tener cuidado con el dibujante que viene, que es muy buena gente y muy buen dibujante, pero el hombre es ciego y no le hagáis putada. Llegó Lolo con las gafas negras, vestido de negro, llego allí, llama a la puerta y yo voy y le abro y le cojo por el brazo y lo meto para adentro y Lolo decía, ¿qué haces? Y los guajes, hostia, Lolo cada poco dibujaba. ¿Qué queréis que os haga? Dice, digo, hazles un dibujo para que vean cómo os dibujas. Y dicen, ¿qué queréis que os haga? Y dice, Jesúsín, uno de Cármenes, que tiene vacas y tal, que todavía la sigue teniendo. Dice, una vaca, parda alpina. Y bueno, y Lolo, y claro, Lolo cada poco decía, ¿qué pasa? Los guajes decían, hostia, cómo dibuja el ciego. Hostia, cómo dibuja el ciego. Claro, no sé qué tal, la parda alpina. Les hizo una vaca, que además le era muy fácil, porque uno de sus personajes de los chistes era la vaca. Uno muy clásico, un paisano ordeñando la vaca con la cabeza metida allí y tal. Entonces la vaca la hizo no solo deprisa para ciego, incluso para vidente, ¿no? Hizo la vaca y se da la vuelta, todo serio, como diciendo, ahí queda eso. Dice, ¿qué os parece la vaca? Y le dice Jesúsín, que se la había pedido, no tienes ni puta idea de nada. Dice, esa vaca no es parda alpina. Uno dice, y lo que es peor, no le has puesto crotal. Dice, una vaca sin crotal hoy día no es nada. Desde entonces, si miráis las tiras de Lolo, cada vez que salieron vacas en las tiras, a partir del día del taller, llevan crotal. Llevan crotal con la matrícula, que no lo pone el crotal, pero para Lolo Dora, pone LE, León, 170, 180, les ponía crotal, pues le dijo Jesúsín, tú no tienes ni puta idea de nada. Que fue lo que le dije, hombre, pero ciego... Cuando dice, pues si vio la vaca le vería el crotal. Digo, no se vino abajo por nada. Con lo cual, si queremos hacer un homenaje a Lolo, pues le daremos una vuelta de cómo, pero pasar por el colegio es fundamental. Era su filosofía. Sí, a mí me encantaría, vamos. Su filosofía de los chavales, los niños, los colegios y tal, era... Yo mantengo la teoría que es porque donde veía lo más cercano a su propia ingenuidad. Era absolutamente ingenuo, creía todo. Estas leyendas no sé si las creía o no, pero él creía todo. Cuando hacía lo del esoterismo, decía, viene una gallega que te pone la mano. Yo tuve alguna experiencia. Claro, un día... Ese era una flipada. Claro, sí. Un día me acuerdo, estábamos en un pub, o en un bar, ahora no sé si se siguen llamando pubs, pero bueno, en un bar. Que además el día de Santa Bárbara, te digo por qué. Porque yo el día de Santa Bárbara, voy a cenar todos los años con mi mejor amigo, el chaval con el que fui a la escuela, que quedábamos en el pueblo, jugábamos el tumbao, que es minero. El minero de toda la vida. Entonces el día de Santa Bárbara me invita siempre a cenar. Y un día de Santa Bárbara yo estaba con Lolo y dijo, bueno, pues que venga Lolo ahí a tal. Y estuvimos cenando los tres allí y después estábamos en un bar, que era lo que estábamos contando. ¿Cuál? De lo del bar, ¿a qué venía? ¿A qué venía? Se me acaba de ir a mí ahora mismo. Por lo del esoterismo. El esoterismo y tal. Me he quedado en modo avión. Sí. Te digo porque tal.
Y estábamos allí hablando los tres, de tal, y Lolo, pues en octubre ya faltaba poco para la feria. Y entonces estábamos ahí hablando, no sé qué, y contando que venía una que te ponía las manos y te activaba los chakras y no sé qué hostias y tal. Y el camarero, que era el típico que tal, dice, ¿y dónde te pone la mano? Y dice el tumbado, en los huevos. Porque siempre porque estaba enfadado, porque fuimos a dijo Lolo, bueno, pues ya nos invitaste a cenar, vamos a un sitio de estos, ¿cómo se llama? Una coctelería, que nos prepararan los cócteles, ¿no? Entonces fuimos para la coctelería, no se me olvida, una calle en Renueva, al lado de la estación de Matallana. Sí. Bueno, y había allí uno que dijimos, unos cócteles y tal, claro, dice al tumbao, ¿de qué lo quieres? Dice, de Larios. Y se quedó mirando, el paisano como Larios, pero no tenéis Larios, ¿qué puta mierda es esto? Y tal, bueno. Dice, bueno, sí, igual sí tengo, pero claro, el cóctel bueno de Ginebra, de Larios. Bueno, marchó para el almacén y vuelve a la media hora con una botella color rosa. Dice, ese te lo vas a meter por donde yo te diga. De Larios, hostia, de toda la vida. La Ginebra es blanca y tal. Bueno, media hora para encontrar el Larios. Después echó que si hielo, que si le daba allí a un chisme, no sé qué más cagado y tal. Cuando creyó que había acabado, viene con unos paraguas ahí a ponerlos ya, puso la mano y dijo, vete a tomar por culo por ahí, cuando llueva te llamo, pero ahora dame el Cuba Libre de una puta vez, que no puedo estar aquí toda la noche esperando y tal, ¿no? Y entonces, pues, esas historias, y el camarero alucinado, decía, pero ¿qué cuenta? Es que él las creía, porque era, y lo más cercano, por eso estaba tan ambiente, tan feliz entre los niños, la ingenuidad de los chavales se movía de igual a igual. Les contaban una película a ellos y él les contaba otra y quedaban empatados. Cada cual la más gorda y tal.